No, yo no me voy de Carpio, yo amo mi Carpio. Allí. Yo, por mis antecedentes de nicaragüense, conozco muy bien la realidad de la migración de los nicaragüenses a Costa Rica. Sé muy bien, es muy parecida a la que sucede con los mexicanos, aquí con ustedes los mexicanos hacia Estados Unidos. Nosotros digamos que migramos hacia el sur, migramos también porque hay una historia muy fuerte entre ese pueblo y nosotros, de territorio también, de cultura también, y entonces, pues me di a la tarea a partir de este viaje en tren, comenzar a investigar un poco cuáles eran estas poblaciones que habían construido el tren y cuáles eran estas poblaciones de migrantes más representativas, ¿no? Y me encontré con que el tren fue construido por migrantes, se trajeron afrodescendientes, chinos, nicaragüenses a Costa Rica y por petición gubernamental italiano. Ese hecho más de que los alumnos, o bueno, que la población era mayoritariamente blanca, hizo crear este gran mito que se ha sostenido en el tiempo. Entonces yo dije, wow, qué interesante, por un lado, que este tren que todavía circula fue construido por migrantes, y también por otro lado que estas poblaciones todavía no tienen los derechos y las garantías del Estado que los proteja y que también multiplique un poco su cultura y que se sientan orgullosos de la cultura de sus pueblos originarios, ¿no? O los primeros migrantes que llegaron. Entonces, encontré esta metáfora perfecta del tren, de hacer un viaje por un país, un viaje profundo, por un país, por las heridas de estas personas, por cómo viven estas personas, cuáles son los conflictos de estas comunidades, y a través de las historias que cuentan ellos, que fueran representativas, ¿no? Y un poco así fue el proyecto, así se dio y así comenzó. Jabo koni awa kwedri modari gino neden. Seguiri awa kokodin hene ko. Fue un proceso de casi 2 años. Un año, bueno, el primer año fue como identificar, bueno, leer y después ir a las comunidades y conocer esas comunidades. Y cuando ya ganamos los fondos, pasé como 6 meses, un poco menos, como 4 meses, yendo constantemente a las comunidades que ya las tenía identificadas. Entonces, ahí fui encontrando las historias digamos, líneas que andaba buscando, o el tipo de personajes o historias que andaba buscando, eran, por un lado, personas que tuvieron una herida profunda de cómo llegaron a Costa Rica, y cómo había sido su proceso de llegar y de adaptarse y de, digamos, traer esa cultura y preservarla a pesar de haber migrado en otro espacio. Y por otro lado también el tema de la familia y el amor, ¿no? Es una película que habla sobre familia, sobre cómo los hijos también crecen en estos contextos. Pareciera que no se dan cuenta de las problemáticas que tienen los padres, pero sí se dan cuenta. Entonces una familia que por un lado, bueno, perdón, una película que por un lado retrata a estas personas con estas heridas fuertes de donde vienen, de lo que viven en la actualidad, pero también de la esperanza que pueden tener a partir de sus hijos y de los valores que les pueden transmitir a ellos. Entonces, fue, esa era la línea de búsqueda de los personajes. Encontré esas historias en Don Janis, la familia Howlett y Fawarson en Madre de Dios, en la comunidad afrodescendiente, en la Carpio con Milagros y toda su familia, y con Emerita Bejarano y su familia indígena. ¿Quiénes se sienten orgullosos también de ser costarricenses? ¡Yo! Con los niños fue mucho la parte lúdica del juego, de hablar sobre cosas que les gustan, de estar con ellos todo el tiempo escuchando, de también decirles temas que podrían ser interesantes platicar. Fue un proceso muy bonito porque yo creo que de alguna manera también yo quería trabajar bueno, quería que se vieran niños reflejando. Siempre vemos películas donde los adultos son los que hablan de los problemas y de las reflexiones y filosofan sobre todo, pero como que se nos olvida que también en las comunidades y en los lugares hay niños también, ¿no? Y ellos de repente se van y se van a meter al monte y al río también a jugar. Eso era muy importante, tener estos contrastes, porque creo que pues le da pues lo que es, ¿no? Un poco de realismo a una situación y una circunstancia de una comunidad, donde en la comunidad pues tenés señores adultos, tenés señores, personas
más jóvenes, tenés niños, personas de la tercera edad, en fin, ¿no? Hay una variedad de gente que ves cómo viven, cómo se tratan, cómo conviven entre sí también. Y eso para mí era muy importante, que se sintiera como la vivencia de una comunidad, y para eso tenía que tener a los niños y tenía que tener a los ancianos y tenía que tener gente adulta, para que pudiéramos tener una amalgama de caras, de rostros y de realidades también.